Bien, ya estamos entonces aquí en este taller en vivo, en directo, hoy que es octubre 25 del año 2022. Yo en lo personal estoy muy motivado con este taller porque, como les compartía, son dos técnicas que conocemos seguramente en forma separada, pero aquí la vamos a ver juntas. La vamos a ver juntas y tratando de que la idea es que ustedes puedan juntar, hacer esta sinergia y en este caso lo vamos a aplicar como su nombre lo indica, son dos técnicas poderosas para lograr un sueño reparador. Y vamos entonces a ver aplicaciones de radiestesia y terapia de chakras. ¿Ok? Lo primero que me gustaría decirles es que ustedes se saquen de la mente el tema o la idea de la radiestesia como una herramienta esotérica. En este caso la vamos a ver como una herramienta terapéutica en nuestro campo, en el campo de las terapias naturales, ¿vale? E incluso, y cuando hablo de terapias naturales, no hablo solamente de naturopatía y de medicina natural. Ustedes saben que el fundamento de las terapias naturales nuestras es una visión holística, es decir, en cuerpo físico, emociones, patrones mentales, nivel espiritual, nivel energético. Entonces, la radiestesia aquí va a estar al servicio de toda esta visión holística o totalizadora, ¿ok? Bueno, seguramente hay gente, y sé que hay gente aquí que son invitados nuevos y no me conocen, y quiero comentarles que en este taller vamos a aprender qué es la radiestesia, qué son realmente los chakras, la importancia que tiene un sueño reparador, poder dormir, llegar a dormir en un nivel como la naturaleza le gustaría, por decir así, que durmiéramos, ¿no es cierto? En un nivel realmente tal vez fuera de de la normalidad que hay en la sociedad en este momento. Entonces, la idea es que podamos con estas herramientas lograr empezar a tratarnos a nosotros mismos, a nuestros familiares y a otras personas, o quienes ya son terapeutas, puedan entonces emplear estas herramientas en sus terapias. Vamos a ver por qué tiene tanta importancia lograr un nivel de sueño reparador y cómo lograrlo con estas dos técnicas, entre otras que podríamos ocupar dentro del campo de las terapias naturales, pero vamos a ver estas dos que son muy bonitas, muy interesantes, y cómo aplicarlo a este tratamiento específico para lograr un sueño reparador. Bueno, digo, muchas personas que están aquí seguramente no me ubican o es primera vez que me ven. Quiero presentarme, yo soy Juan Ramón Rodríguez, soy el fundador y director del Colegio de Terapeutas de Chile. Soy director para América Latina de la Universidad Internacional de Naturopatía de Estados Unidos. Soy licenciado en la Universidad de Chile, terapeuta senior, investigador y docente en medicina natural. Soy máster en programación neurolingüística o PNL, doctorado en hipnosis clínica por la Asociación Americana de Hipnosis, creador de la arte terapia positiva, canalizador y maestro de Spiritual Reiki, que es un modelo que fue canalizado hace un par de años, elaborador de esencias florales de Chile y otras esencias vibracionales, coach internacional de la International Coaching Community de Inglaterra, instructor de yoga y meditación, experto y docente en variados sistemas de sanación natural. Bueno, expongo esta parte de mi currículum porque en realidad son muchas otras cosas las que he hecho ya casi en 30 años en este campo, no con la idea de enaltecerme ni mostrarme como un gurú ante ustedes, sino que más bien que les sirva de incentivo para que ustedes siempre puedan tener un estudio continuo, como ha sido mi caso. Bueno, yo soy un apasionado de este campo de las terapias naturales y siempre estoy estudiando. No sé si ven atrás mi biblioteca, es una parte de la biblioteca porque yo soy un consumidor de libros y de lectura, siempre estoy leyendo, siempre estoy estudiando. En la actualidad, de hecho, estoy estudiando con un mentor, un mentor.
siempre busco el ir conociendo nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas disciplinas. Y yo empecé, seguramente ustedes me han escuchado, lo que son mis alumnos, es que empecé solamente en este campo estudiando Reiki nivel 1. Eh, y estudié Reiki nivel 1 porque se me produjo una catástrofe emocional con la muerte de mi madre y tuve una depresión muy fuerte hace muchos años. Yo no soy depresivo, pero mi madre era mi mentora, mi amiga, un ser muy querido, obviamente. Cuando falleció, se me dio vuelta el mundo y caí en una depresión mayor, una depresión mayor que dura 10 meses, muy fuerte. Y entre las cosas que estaba haciendo, alguien me nombró Reiki, me nombró terapia floral Bach. Y había una terapeuta aquí en Chile que vivía solamente de esas dos disciplinas, hacía Reiki y hacía terapia floral Bach. Y ella me trató, yo un poco escéptico, aunque me gustaba toda esta idea, este campo, porque desde niño había practicado yoga y naturismo, así que no me era ajeno, no me era ajeno, pero como estaba en depresión, no visualizaba bien qué es lo que me iban a hacer. Bueno, tendido ahí en la camilla, en la consulta de esta terapeuta, me di cuenta que mi energía iba cambiando. Me sentía con más energía, sentía que mi mente descansaba durante las sesiones, sentía también que esa mochila inmensa de piedras pesadas que tenía, ¿no es cierto?, como que se alivianaba, como que estaba saliendo de ese hoyo oscuro en que estaba. Y claro, ella me fue controlando, y ese es un ejemplo que nunca he olvidado, ¿no es cierto?, de cómo hacer terapia en este campo. Me fue siguiendo semana a semana, controlando si estaba tomando bien las esencias florales, si necesitaba más, cambiándome algunas esencias a medida que el proceso pasaba, hasta que en un momento dado, sin darme cuenta, de una manera muy natural, este tratamiento me volvió el alma al cuerpo, como digo yo, y pude seguir mi vida. Y desde ahí que me quedó una gran impresión de este campo de las terapias naturales. Y también cuando niño tuve una experiencia con la homeopatía que también me sanó. Entonces soy muy agradecido, soy muy apasionado de las terapias naturales. Y ya a mis 30 años, como digo, he estudiado una y otra cosa, soy muy inquieto, me gusta conocer algo que ya conozco o que no conozco. Por ejemplo, en la línea de Reiki he estudiado con 3 maestros porque me interesaba conocer las diferentes líneas de Reiki, ¿no? Así que, bueno, esto digo, no es para enaltecerme ni mostrarme como un gurú, sino porque no lo soy, sino que simplemente motivarles a que siempre estén en una educación continua, no se conformen con haber egresado un curso de una carrera del colegio o de otras instituciones, sino que siempre sigan estudiando, porque así podemos ayudar de mejor manera a muchas personas, ¿ya? Bueno, entremos en materia. Aquí en esta linda foto ustedes ven un péndulo, en realidad 2 péndulos, ¿eh? 2 tipos de péndulos, que son propios de la radiestesia, ¿verdad? Y vamos a comenzar por un concepto, ¿ya? Les presento aquí al conocido, admirado por mí y genial científico Nikola Tesla, que decía, entre otras genialidades, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo en el fondo que todo el universo está plasmado de energía, de frecuencias vibratorias. ¿Ah? Y eso lo ha ratificado la ciencia actual, la ciencia más de punta que es la física cuántica. Todo está vibrando, ¿no? Todo está vibrando. Nosotros estamos vibrando, somos un campo vibratorio, los animales, las plantas, el universo, las estrellas. Todo es una red de frecuencias vibratorias. Todo está compuesto de materia y en su configuración más profunda, la configuración más profunda de la materia, las partículas, están vibrando también con un sello característico y diferenciador. Entonces, según la frecuencia vibratoria
se hace más densa o menos densa, ¿no es cierto? Para que algo se forme y se mantenga, se necesita una estructura vibratoria determinada con su especial configuración. Entonces, quiero dejar en esta primera lámina esta idea que estamos en un aparente mundo material denso, pero ya la ciencia ha demostrado que a medida que nos introducimos en esta densidad, en esta materia, buscando la parte más profunda de esta materia, bueno, si fuéramos a lo más pequeño, ¿verdad? Estamos viendo que cada cosa más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que al final la materia se va transformando en energía, ¿verdad? Y nos damos cuenta de lo que dicen las culturas milenarias, que somos en energía, que en realidad es una ilusión de que nosotros vemos como materia densa. Somos un campo electromagnético pulsante, de hecho. Los seres humanos nos alimentamos por energía eléctricamente positiva proveniente del cosmos y eléctricamente negativa proveniente de la Tierra. Entonces estamos entre el yang, ¿no es cierto?, del universo, que esta energía que la cultura milenaria china llamó yang, que es esta energía que nos llega del universo, y la energía yin, que es la energía de la Tierra, ¿no? Estamos en estas polaridades. Bueno, aquí en estas fotos, ustedes pueden ver a través de estas fotos tomadas con cámara Kirlian, que es una cámara especial que toma no la parte física, sino que la energía, dimanando toma la foto de nuestro campo de energía en realidad. Aquí ustedes ven unas manos, ¿verdad? También el campo de energía de unas hojas, etc. Entonces, todo está vibrando y tiene un campo vibratorio que puede entonces ser percibido y puede ser medido. Ahora, ¿qué es la radiestesia? Es una capacidad natural que tenemos los seres humanos y los animales para sentir y percibir radiaciones. Entonces, esta parte es muy importante, porque es una capacidad natural, ¿ya? No es nada extraño, no es un don que tienen ciertas personas, no es magia. Todos tenemos esta capacidad de percibir las radiaciones. Por ejemplo, seguramente ustedes han percibido de alguna u otra manera conscientemente cuando viene un terremoto, ¿no es cierto? Incluso se siente como en el área del estómago, del corazón, incluso antes de que oigamos los sonidos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, los animales tienen mucho más desarrollados estos sentidos, pero nosotros también los tenemos, pero están adormecidos. Y esta capacidad olvidada por la mayoría de las personas se puede entonces reaprender, y eso es lo que hacemos cuando estudiamos radiestesia. Empezamos a tomar conciencia de que podemos percibir radiaciones, ya sea de la Tierra, de los campos de energía de las personas, como va a ser el caso nuestro que vamos a ocupar en ese sentido, y podemos entonces reaprender, ser conscientes nuevamente de eso. Ahora, esto evidentemente no lo hacemos con la mente consciente. Es una capacidad que está en nuestro inconsciente. Pero piensen ustedes que la mente consciente es el 5% de lo que somos y la mente inconsciente es el 95% de lo que somos. Siempre hemos dicho, por ejemplo, cuando estudiamos hipnosis clínica, ¿no es cierto? Hablamos de esta mente inconsciente que es el 95% de nuestras capacidades, y ahí hay un gigante adormecido. Tenemos muchas capacidades allí que no ocupamos, entre otras, esta de percibir las radiaciones que se va a desarrollar o se puede desarrollar con la radiestesia. Ahora, la radiestesia es una práctica ancestral. O sea, hay culturas milenarias, ¿no es cierto?, que hablan, hay grabados, hay técnicas, hay personajes, ¿no es cierto?, que hablan de esta técnica. Y quienes la practicaban en la antigüedad eran llamados saoríes o rabdomantes, como el que aparece aquí en este dibujo, ¿no?, que aparece con una varilla
como con la forma de una letra Y y anda buscando agua o anda buscando algún tesoro, algún metal, ¿ah? Porque todo eso se puede hacer con esta técnica. Pero desde nuestro punto de vista, como terapeutas naturales, debemos dejar en claro que esta no es una herramienta, no es una terapia en sí misma, ¿ok? O sea, nosotros no vamos a hacer terapia con radiestesia, sino que es una herramienta que utilizamos como técnica de diagnóstico, ¿vale? Pero también, en muchos casos, lo vamos a ocupar como apoyo terapéutico. Pero básicamente, en este taller, que es obviamente un nivel introductorio a esto, lo vamos a enfocar como una técnica de diagnóstico. Por ejemplo, conocer la causa de un síntoma. Si llega una persona a tu consulta y no sabe qué es lo que le está pasando, muchas veces llegan personas que vienen desde la medicina, ¿no es cierto? Han estado en tratamiento y le han hecho un tratamiento, otro tratamiento y no le encuentran la causa. A veces son problemas psicosomáticos, a veces son de causa mucho más inconsciente profunda. Bueno, eso, por ejemplo, lo podemos detectar, lo podemos evaluar, lo podemos diagnosticar con esta técnica, ¿vale? O sea, va a capas más profundas el diagnóstico. O, por ejemplo, algo más simple, podemos determinar qué flores necesita tomar una persona, por ejemplo. ¿Mm? O qué tipo de terapia natural sería la más adecuada para ese caso y esa persona. ¿Ah? Se pueden hacer muchas cosas en este campo con esta herramienta. Ahora, en lo concreto, ¿qué vamos a ocupar? ¿Cuáles son los materiales o las herramientas que se pueden ocupar? Bueno, la más conocida, obviamente, es el péndulo. Y péndulo existe una variedad, ¿no?, de formas y una variedad de materiales que tienen también los péndulos. Incluso hay algunos que se abren arriba y se pone dentro de ellos lo que se llama un testigo. Por ejemplo, cuando uno está buscando una persona perdida, por ejemplo, se puede hacer con radiestesia, se coloca dentro de ese péndulo, por ejemplo, un cabello de esa persona, una foto de esa persona, un pedazo de vestimenta de esa persona, algo que contenga una huella vibratoria propia de esa persona que se está buscando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese péndulo se llama un péndulo que usa un testigo, ¿vale? Pero también aquí en el campo de las terapias naturales nos sirve, pero no es nuestro tema de hoy día. También existe otra herramienta de radiestesia que son las varillas, ¿no? Las varillas normalmente se utilizan para buscar agua, para buscar tesoros, para buscar minerales, para prospecciones de ese tipo. Y también, aquí a la derecha, este aparato que ustedes están viendo aquí se llama aurímetro o aurómetro. Tiene varios nombres, pero en general es una base por la cual se toma una especie ahí de enrosque, ¿no es cierto?, como de resorte, y adelante un péndulo o una forma de péndulo es un peso. Entonces, este aparato del aurímetro es muy sensible, muy sensible a las radiaciones. Entonces, pero en general, aquí en terapia natural vamos a ocupar el péndulo principalmente y también el aurímetro, el que quiera hacerlo. Ambos están destinados a detectar radiaciones, ¿vale? No es que sea uno más complicado que el otro. Se supone que el aurímetro es un poquito más sensible, pero también hay que saber usarlo, tienes que tener más destreza o mayor entrenamiento para eso. Ahora, ¿cómo vamos a usar el péndulo? Primero, debemos realizarle lo que se llama una limpieza. Insisto, esto tampoco es nada esotérico, ¿ya? Si estamos trabajando con varias personas, ¿no es cierto?, con varios clientes, con varios pacientes, con varios consultantes, obviamente ese péndulo también está tomando las radiaciones de esas personas y puede que quede, como se dice en el mundo chamánico, cargado con esas radiaciones de las personas y nos interfiera o nos desvíe un tratamiento o un diagnóstico que queramos hacerle a otra persona. Por lo tanto, antes de usarlo, antes de hacer un diagnóstico, debemos realizar una limpieza,
vibracional en este caso, ¿vale? No es solamente una limpieza física, que desde luego debe estar, sino una limpieza en el nivel vibracional. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos, por ejemplo, sahumar con hierbas. Hay hierbas que tienen una vibración de limpieza vibracional, por ejemplo, la ruda. Entonces se sahuma, se crea un humito de ruda y el péndulo se coloca encima para limpiarlo. También se puede dejar al sol, ¿no es cierto? Y a la influencia también de la luna, también se limpia, pero principalmente con el sol. Pero si no quieren complicarse la vida, dentro del campo de la radiestesia, o más bien la radiónica en este caso, existen lo que se llaman ondas de forma, es decir, son símbolos, son signos, son dibujos que emiten una radiación ya conocida. En este caso, este signo, este dibujo, que se llama el símbolo neutralizador, esta rueda que hay aquí en rojo, con estos rayos, se coloca el péndulo aquí encima y se limpia, ¿ya? Todas las formas emiten una vibración específica. No sé si ustedes conocen el Feng Shui. El Feng Shui, ¿no es cierto?, hace un estudio de la influencia de las formas en los ambientes humanos, en nuestra oficina, en nuestra casa, porque se sabe desde esa cultura milenaria china que todos los objetos emiten una radiación y según la disposición, según los colores, bueno, nos van a influir para bien o para mal. Y esta carta con este símbolo neutralizador, lo que hace entonces es limpiar, en este caso, el péndulo. Pero, por ejemplo, también se usa en este campo para disminuir los efectos secundarios de los remedios. Por ejemplo, si uno coloca un remedio allí sobre esa onda de forma e intenciona, ¿no es cierto?, eso puede minimizar los efectos secundarios de un remedio. O puede también, ¿no es cierto?, colocarse un vaso de agua y también va a ayudar a que se energice, por ejemplo, entre otros tantos usos de estos símbolos o signos de radiestesia o de radiónica. Bueno, otra cosa importante es lo que se llama la dedicación. Cuando tú tienes un péndulo por primera vez, tienes que dedicarlo, es decir, tienes que hacer una especie de ritual, ¿no? Y esto también, salgámonos del campo de la magia, esto es física cuántica, ¿no es cierto? Es decir, vas a hacer una conexión energética con este objeto que va a ser la prolongación de tu mano y que va a servir al inconsciente para expresarse más fácilmente al detectar radiaciones. Entonces, lo que se puede hacer es, como está en la figura central, colocar tu mano cóncava, mirando hacia el cielo, y con la otra tomas el péndulo, ¿no es cierto? Y lo dedicas. Tienes un momento de meditación o de intención, pensando en que ese péndulo, ¿no es cierto?, desde ahí en adelante te va a servir como una herramienta para tu trabajo terapéutico. Puedes hacer una especie de meditación cortita o intencionar o visualizar o incluso una oración, si te parece adecuado, está dentro de tus principios. Pero el tema es, nuevamente, como dicen los chamanes, lo cargamos con nuestra energía, lo cargamos con nuestra intención, que va a ser nuestro instrumento de trabajo. Una vez entonces que lo hemos limpiado, lo hemos dedicado, vamos a crear con él la convención sí y no. Entonces, cuando nosotros preguntemos algo y estemos trabajando con el péndulo y la respuesta sea sí, vamos a hacer la convención, por ejemplo, de que el péndulo se mueva en forma vertical, así, por ejemplo, ¿no? Y si es no, en forma horizontal. Por ejemplo, podría ser una convención. Esto lo puedes crear tú de la manera que quieras. O, en el sentido de las agujas del reloj, si es sí, si yo pregunto, esta persona, no sé, algo simple, es mujer y es mujer,
Entonces el péndulo, si yo establecí la convención de que se mueva en el sentido de las agujas del reloj, se va a mover hacia la derecha. Y si fuese un hombre el que está ahí, la respuesta es no, se va a mover en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esta convención de sí o no, digo nuevamente, la creas tú con tu péndulo. ¿Mm? Y esto lo debes ensayar, ¿no es cierto?, una y otra vez. No es difícil, pero hasta que surja sin tu intervención consciente, porque aquí la gracia y quizás lo que más cuesta en algún momento de este entrenamiento es sacar nuestra mente consciente del tema, sino que simplemente el péndulo debe colgar y se va a mover por sí mismo, fuera de nuestra intención consciente, digo, ¿no? Y también es muy importante, obviamente, tener la intención de que todo esto va a suceder, porque si nosotros estamos ahí probando, a ver, voy a ver si el péndulo, a ver si la radiestesia es verdad o no, bueno, a esa energía, obviamente, tiene una carga, ¿no es cierto?, de duda que va a trancar el proceso. Aquí tú tienes que poner la intención en todo este proceso de limpieza, dedicación y de crear la convención sí y no. Bueno, ya hemos visto entonces lo que es la radiestesia. Vamos a la segunda área porque vamos a trabajar con radiestesia y chakra. Vamos a ver qué son los chakras. También los llamamos centros de energía humana y son centros metabólicos ubicados en nuestra anatomía energética. Fíjense que nosotros en el cuerpo físico, ¿no es cierto?, tenemos sistemas metabólicos, ¿no es cierto?, como la respiración, que tomamos una energía de afuera, en este caso aire, oxígeno, prana, se distribuye en el sistema, se usa y lo que ya no sirve se saca al exterior. Lo mismo ocurre con nuestro sistema urinario, lo mismo ocurre con nuestro sistema digestivo, son sistemas metabólicos, metabolizan la energía que nosotros tomamos. En este caso los chakras también son centros metabólicos, pero de carácter más sutil. Son de energía, pero de una energía que vibra más alto, por lo tanto no la vemos, ¿no es cierto? Pero con entrenamiento sí se puede ver, se pueden ver los colores, se pueden ver las diferentes capas. Yo no alcanzo aquí a hacer algún ejercicio en que ustedes pudieran ver la primera capa del aura, por ejemplo, el cuerpo etérico, porque tendríamos que tener un cierto ambiente un poquito más adecuado, con menos luz, etc. Pero es un entrenamiento, no es que alguien nazca, puede nacer una persona viendo el aura, qué sé yo, pero todos nosotros podemos ver el aura, todos podemos percibir el aura con entrenamiento. Ahora, fíjense ustedes en el dibujo donde está esta figura humana, donde están los 7 chakras principales, porque hay cientos de chakras. En nuestra cultura se dice que hay miles de chakras. ¿Ya? Normalmente pensamos que los chakras trabajan en la parte delantera del cuerpo, pero no. Si ustedes se fijan, cada uno tiene una parte delantera por donde entra la energía desde el universo, se mete al sistema por conductos especiales, luego que se usa en nuestro organismo, sale hacia el exterior. Y eso tanto en la parte delantera como en la parte posterior del cuerpo. ¿Ya? Ahora, los únicos dos que tienen un solo movimiento son el primer chakra, que toma la energía yin de la tierra y la sube al sistema, y el séptimo chakra, que toma la energía yang del universo y la ingresa al sistema. Ahora, ¿dónde le ingresa? Fíjense ustedes ahora en el cuadro de la derecha. Este es un cuadro, es una figura muy antigua, donde están representados los llamados nadis o conductos por donde circula la energía, ¿no? Son cientos, miles, ¿vale? Entonces, esto también seguramente ustedes han visto los meridianos de la medicina tradicional china. Bueno, por allí circula esta energía, ¿no? Y se metaboliza lo que se ocupa y lo que no se ocupa o ya se ocupó, se devuelve hacia el universo nuevamente. Entonces,
Lo importante de este punto, es que los chakras como centros metabólicos son grandes llaves que nos van a servir para la sanación. ¿Por qué? Porque comandan glándulas endocrinas, comandan sistemas de nuestro organismo, órganos y también zonas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos llaves maestras para actuar sobre todo nuestro cuerpo biológico, pero no solamente sobre nuestro cuerpo biológico, también comandan niveles emocionales y también comandan niveles de patrones mentales y de estados de conciencia, porque en el fondo cada uno de ellos también se le corresponde un estado de conciencia. ¿Okay? Ahora, aquí nuevamente quiero destacarles que también funcionan por la parte posterior. ¿Ok? Y están vibrando en una frecuencia determinada, que si la trasladáramos a un sonido, ¿verdad? Serían estos que están aquí. Estos son los sonidos o la frecuencia vibratoria traducida a sonido de los chakras en su vibración ideal. Por ejemplo, el primer chakra, ¿no es cierto? Su sonido o vibración ideal está representado en el sonido LAM. LAM. Ese podríamos decir es como su mantra, ¿no? Ese es su nivel vibracional en cuanto a si lo escucháramos como sonido. Pero si lo viéramos, esa vibración la viéramos como color, sería un color rojo intenso, etc. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un cuadro que nos muestra una cierta circulación general de la energía de vida cuando entra a nuestra anatomía energética. Si ustedes se fijan, hay un canal central aquí y hay otros dos canales que van serpenteando desde abajo hacia arriba, y todo esto va conformando nuestra energía en nuestro campo energético, nuestra anatomía energética. ¿Ok? Ahora bien, también decimos que entonces los chakras tienen una cierta frecuencia, ¿no es cierto?, que ya ha sido medida. Ahora, hay un poco de discusión en esto, ¿no? Pero en general ustedes la pueden probar también. Yo la he probado mucho esta frecuencia y funcionan súper bien. Por ejemplo, si quisiéramos tratar el chakra laringio, ¿no es cierto? El quinto chakra de la garganta, ocuparíamos la frecuencia de 741 Hz. Entonces, hay sonidos específicos en esa frecuencia que al escucharlo, ¿no es cierto?, ingresan la frecuencia ideal en que tendría que resonar ese chakra. Y por ley de resonancia, al escucharlo, ese chakra empieza a vibrar en la frecuencia que debería, si está, ¿no es cierto?, desnivelado, por decir así. ¿Bien? Bueno. Ahora bien, vamos a una parte más todavía más particularizada, que es los chakras y sus correspondencias a nivel físico del cuerpo biológico. Por ejemplo, el séptimo chakra, ¿no es cierto?, gobierna, influye en el cerebro. Entonces, si nosotros tuviésemos una persona que tuviera síntomas al cerebro, por ejemplo, un accidente cerebral o Alzheimer o pérdida de memoria, cualquier tema de esos, y estuviésemos trabajando con los chakras, estaríamos, ¿no es cierto?, trabajando con el séptimo chakra que comanda el cerebro, comanda también el cráneo, y dentro de los comandos importantes, comanda la glándula pineal. ¿Okay? Y así sucesivamente todos los chakras. El sexto chakra comanda la nariz, ¿no es cierto? Si tuviéramos problemas de gripe, de resfrío, en fin, que toque la nariz, bueno, podemos ayudar con este chakra, trabajando allí para que se regularice. Y también tiene que ver con las orejas, los ojos, la vista, el cerebelo, y aquí en este caso trabaja o comanda la glándula pituitaria.
El quinto chakra tiene que ver, comanda la voz, la garganta, los bronquios, la parte superior del pulmón y las glándulas tiroides y paratiroides, que están muy de moda, ¿no es cierto? El hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Aquí podemos ayudar trabajando en este chakra como terapia, ¿no? Ya vamos a ver cómo se trabajan los chakras, ¿verdad? Bueno, el cuarto chakra, el chakra cardíaco, está gobernando la parte inferior del pulmón, el corazón, la piel, las manos, el timo, la circulación. El tercer chakra comanda el hígado, el estómago, la bilis, el páncreas, el sistema nervioso vegetativo. El segundo chakra comanda los órganos reproductores, los riñones, los ovarios, el aparato digestivo, la próstata, que está muy de moda también en los hombres, testículos, glándulas sexuales. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que una mujer que tiene síndrome premenstrual, por ejemplo, ¿verdad? Seguramente estaríamos trabajando con este chakra. O un hombre que tenga problemas de próstata, también. Y el chakra 1 va a trabajar en la columna vertebral, comanda los huesos, fíjense, comanda los huesos, las piernas, el recto, el intestino, la sangre y las glándulas suprarrenales. Como ustedes ven, los chakras son llaves muy importantes para trabajar en sanación. Ahora, aquí está nuevamente un acento en las glándulas que comanda cada chakra, ¿no es cierto? La pineal, la glándula pituitaria, tiroides, timo, páncreas, gónadas, glándulas suprarrenales. ¿Ok? Imagínense ustedes los efectos terapéuticos que produce esta terapia. Si nosotros sabemos manejar, si profundizamos en ella, el trabajo de chakras, vamos a poder influir, ¿no es cierto?, terapéuticamente ni más ni menos que en las glándulas. Pero también los chakras están relacionados con emociones. Ya les decía yo que no solamente influyen en el cuerpo físico, también en el cuerpo emocional. Por ejemplo, el séptimo chakra de la corona gobierna el estado emocional de la preocupación. Y dentro de la medicina china sabemos que la preocupación está relacionada con el aparato digestivo, ¿no es cierto? Cuando hay colon irritable, por ejemplo, la emoción de fondo allí es la preocupación. Entonces lo podríamos trabajar, un colon irritable, fíjense ustedes, lo podríamos trabajar con el trabajo del chakra corona, por ejemplo. O también trabaja cuando hay demasiados pensamientos, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Hay muchas personas que no pueden dormir bien o alcanzar un sueño profundo porque tienen muchos pensamientos. Antes de dormir o durante el sueño les surgen muchos pensamientos. La glándula pituitaria controla o tiene que ver con la falta de fe, la poca intuición y con el insomnio. Es un chakra que vamos a trabajar, en este caso clínico que estamos viendo, que es cómo lograr un sueño reparador. Y así sucesivamente, la garganta, el corazón, gobierna la tristeza, el plexo solar, la incomprensión, la soledad, la ansiedad, las adicciones, fíjense ustedes. El sacro, la falta de deseo sexual, la infidelidad, el chakra raíz, el miedo, la inseguridad. Este es un chakra que uno siempre está trabajando en general en las personas que sienten temor, que sienten inseguridad, que tienen la baja autoestima, va a trabajar obviamente ese chakra. Bien, hemos visto qué es la radiestesia, una visión general de qué son los chakras, que son las dos herramientas que vamos a utilizar en este trabajo para lograr un sueño reparador. Ahora, ¿qué es el insomnio? Es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño, es decir, para quedarse dormido o si se duerme la persona, mantenerlo, es decir, que no se despierte durante la noche. O puede hacer que te despiertes demasiado temprano
que también puede ser un trastorno por insomnio, y no puedas volver a dormirte. De repente las personas despiertan a las 4 de la mañana, por ejemplo, y no pueden volver a dormir. Es posible también que sigas sintiéndote cansado cuando te despiertes, ¿no? Que es muy típico cuando uno no duerme, no hay un sueño reparador, en el día anda con somnolencia, con cansancio. El insomnio no solamente puede minar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida. Y vaya cómo afecta nuestra salud, ya vamos a ver. ¿Cuántas horas de sueño son suficientes? Es algo que varía según la persona, pero la mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas por noche. Ahora, puede ser que una persona duerma 8 horas por noche, pero se ha dormido apretada, ha dormido con preocupaciones, tiene bruxismo, no logra un sueño profundo, es como si hubiera dormido 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces, por eso de ahí la importancia de un sueño reparador. Ahora, algunos síntomas que se producen, fíjense ustedes la gravedad también de esto, dificultad para conciliar el sueño a la noche. Estos son los síntomas del insomnio, ¿no? Algunos, porque son muchos. Despertarse durante la noche, despertarse muy temprano, como decíamos, no sentirse bien descansado después del sueño nocturno. La persona anda cansada en el día, se siente y tiende a quedarse dormida, tiene que andar tomando café, ¿cierto? Cansancio o somnolencia diurnos, irritabilidad. En general, la persona que no duerme bien se irrita más fácilmente, ¿no? Y ahí que vemos nuestra sociedad cuando en la calle, cuando se va manejando, ¿no es cierto? Cómo la gente anda de alterada. Si durmiera bien, bajarían esos niveles de irritabilidad. También la tendencia de la depresión, que es una enfermedad que está muy alta en Chile y en el mundo. Y también la ansiedad, ¿no? Produce todo eso un mal dormir. También dificultad para prestar atención, concentrarse en las tareas o recordar, también va afectando la memoria la falta de sueño. Aumento en los errores o los accidentes. La persona tiende a cometer más errores, ¿no? Porque su cerebro no está funcionando bien. Y preocupaciones constantes respecto del sueño. Bueno, las consecuencias de todo esto, de no tener un sueño reparador, los estudios muestran que no dormir lo suficiente o dormir mal aumenta el riesgo, por ejemplo, de presión alta, de enfermedades al corazón, de un accidente cerebrovascular, de enfermedades al riñón, de obesidad, ojo, fíjense ustedes, bueno, de diabetes tipo 2. Una persona que no duerme bien puede que no sienta cansancio, tanto cansancio, etc., pero puede ser que esté subiendo de peso y no sepa que es por dormir mal. ¿Qué? Que es una de las consecuencias de no tener un sueño reparador. Ahora, puntualmente hay algo mucho más grave, que son los efectos en el cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasa en el cerebro cuando no se duerme? Dormir poco disminuye la atención, la concentración y la memoria. La persona va perdiendo grados de memoria. Además, empeora el rendimiento en el trabajo y el rendimiento académico, pero incluso puede ser un síntoma de ansiedad o de depresión. Fíjese que muchas veces en psicología trabajamos con pacientes depresivos y son pocos los que se preguntan si la depresión tiene un origen en el mal dormir. Cuando la persona no duerme bien, puede caer en una depresión o en un estado de ansiedad fácilmente. El insomnio no solo daña nuestra salud física y psicológica, sino que también afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, que es una de las cosas más graves que suceden al no tener un sueño reparador. Bueno, hemos visto las dos técnicas. ¿Qué pasa? Hemos visto las dos técnicas, ¿no es cierto?, de radiestesia y de chakras. Y ahora vamos a entrar entonces cómo hacerlo, cómo ocupar estas dos técnicas para el tema que los convoca, para lograr un sueño reparador. ¿Ya? No, yo no escucho tampoco. Se cortó. No, se cortó. Y ahora sí, apaguen apaguen, ¿me escuchan ahí, no? Sí, ahora sí. Ya, apaguen los micrófonos, por favor. Entonces decía que ya hemos visto las dos herramientas, radiestesia
y chakra, vamos a ver ahora cómo se hace. Entonces, una terapia con estas dos herramientas para lograr un sueño profundo. Vamos a ocupar la radiestesia como evaluación y vamos a ocupar la terapia de chakra para hacer un chequeo general, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo con radiestesia? Podemos, por ejemplo, entre otras cosas, porque existen muchos gráficos de radiestesia, o podemos fabricarlo nosotros también, vamos a hacer una evaluación preguntando con el péndulo qué, por ejemplo, qué chakra está en desarmonía y que estaría causando esta imposibilidad de tener un sueño reparador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tuviéramos este mapa que tengo aquí mostrando, hay muchos, ustedes pueden buscarlo en internet, y si no me lo piden, yo con todo gusto les comparto una serie de mapas. Vamos pasando el péndulo preguntando la incapacidad de dormir bien o de tener un sueño profundo de María está, es causa de un desbalance del primer chakra, y lo ponemos ahí, y el péndulo nos contestará sí o no. Y así sucesivamente lo pasamos por los 7 chakras. Y vamos a detectar cuál de estos centros de energía, ¿no es cierto?, estaría siendo una causa para ese mal dormir. Esta sería una forma de evaluación de los centros de energía entonces con radiestesia. Ahora, también podríamos preguntar si hay algunos órganos, por ejemplo, o zonas del cuerpo que estarían influyendo en este síntoma de no lograr un sueño profundo, porque a lo mejor hay un dolor en el cuerpo, a lo mejor hay un órgano que está funcionando en desbalance y no se lo han detectado médicamente, o la persona no lo siente. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen presión alta y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces también aquí podríamos preguntar, ¿no es cierto? Chequear órganos, qué órganos están funcionando mal. Por ejemplo, podríamos preguntar teniendo el péndulo, por ejemplo, sobre la persona, poniéndolo sobre su corazón, preguntar, ¿es el funcionamiento del corazón el que estaría influyendo en que María no tenga un sueño reparador? Sí o no nos va a indicar el péndulo. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, otro gráfico del corazón. ¿Qué síntoma del corazón es la que está influyendo para esta persona no puede dormir en forma profunda? Tiene hipertensión, tiene hipotensión, tiene algún soplo cardíaco, etcétera. Podemos preguntar muchas cosas en forma particularizada. Y así podemos chequear hígado, podemos chequear órganos reproductores, riñones, podemos chequear bronquios o zonas del cuerpo. ¿Ya? ¿Es el hombro, por ejemplo, el que no lo deja dormir? Posiblemente a lo mejor en algún momento tuvo una quebradura el hombro que la persona se olvidó y que durante el sueño a lo mejor el inconsciente, ¿no es cierto?, recuerda ese episodio traumático y esa escena interfiere en el sueño. Fíjense ustedes cómo uno puede investigar cosas que no están en lo consciente de la persona también. Y eso es lo bonito y la gracia de esta metodología. Ahora, también podríamos chequear emociones que no están dejando que esa persona logre un sueño reparador, un sueño profundo. Y también entonces, por ejemplo, en este mapa así general, podríamos preguntar, ¿es la glándula, por ejemplo, pituitaria, o es la poca intuición, o es la falta de comunicación, o es la tristeza, o es la ansiedad, o es la inapetencia por la vida, o es el miedo? ¿Qué emoción es la que estaría influyendo en el síntoma que estamos trabajando? Bueno, y eso tenemos que ir tomando, ¿no es cierto?, diferentes detecciones, diferentes evaluaciones, así desde lo general hasta lo particular, hasta donde uno quiera, ¿no? Porque puede ser también que simplemente
nos quedemos con un diagnóstico del chakra que está más en desbalance y que le estaría causando el insomnio y trataríamos eso nomás. Esto es según la experiencia que ustedes logren, según la intuición que ustedes pongan en el tema, etc. O sea, podemos hacer una evaluación general o una evaluación muy particularizada. Bueno, y aquí también obviamente podemos chequear qué glándula estaría influyendo en ese síntoma. También pasando el péndulo, ¿no es cierto? Puede ser por este esquema o por la zona del cuerpo de la persona y preguntando si es la glándula pineal o la glándula pituitaria o la glándula tiroides la que está influyéndole en el mal dormir, ¿vale? Bien, entonces ahí está la idea de cómo ocupar el diagnóstico con radiestesia, ¿no es cierto? Y ahora, una vez que tengamos ese diagnóstico, por ejemplo, hemos detectado que es la glándula tiroides, supongamos, la que no les deja llegar a un sueño profundo, bueno, tendríamos que entonces que tratar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el tratamiento propiamente tal de los chakras en cuestión. Entonces, les recuerdo, estamos viendo dos técnicas para lograr un sueño reparador. Estamos diagnosticando con radiestesia y ahora vamos a hacer tratamiento con terapia de chakras. ¿Cómo hacemos terapia de chakras? Hay muchos métodos. Por ejemplo, la cromoterapia. El color y la luz son obviamente vibraciones y esas vibraciones van a actuar por resonancia sobre los centros de energía. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que equilibrar el quinto chakra, tendríamos que trabajar con una luz azul irradiada sobre el quinto chakra. En este caso de la foto, están irradiando el sexto chakra, ¿no es cierto?, con un azul más intenso. Un azul índigo se llama eso. ¿Mm? Y este aparato que ustedes ven aquí es lo que se llama el bastón Atlante que usamos en cromoterapia, pero puede ser simplemente una linterna con un filtro azul, hasta aparatos muy sofisticados que hay también. Entonces, así podríamos hacer un primer tratamiento o una primera modalidad de tratamiento de los chakras mediante el color o cromoterapia. Si estuviéramos trabajando el segundo chakra, irradiaríamos con color naranja, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, ¿no es cierto?, en nuestra consulta. También podríamos tratar el chakra que esté en desarmonía o que esté causando el problema del insomnio mediante la activación, ¿no es cierto?, del mantra de ese chakra, es decir, del sonido que contiene la vibración ideal o equilibrante de cómo deberá estar funcionando. Por ejemplo, si estamos trabajando el cuarto chakra cardíaco, el mantra es YAM. Y eso puede ser cantado como un mantra. YAM. Eso también tiene un tono específico, no es cualquier tono. Y con ese mantra se crea una vibración por sonido que por ley de resonancia va a equilibrar el cuarto chakra. Entonces, como ustedes ven aquí, por ejemplo, a esta niña con unos audífonos, ese podría ser un tratamiento del chakra con mantras, otra forma en que escuche ese mantra. ¿Ya? Puede ser con música y voz, solamente música, solamente voz, ¿ya? O que lo repita mentalmente, etc. Hay varias maneras de trabajarlo. Si vamos a trabajar con los mantras, o sonidos que contienen la vibración ideal de equilibrio y de sanación de ese centro de energía. Ese sería un segundo método. Entonces, tenemos el primer método de equilibrar, de sanar, de curar, de armonizar un chakra mediante el color y la luz, cromoterapia. Un segundo método de hacerlo mediante el mantra o vibración sonora ideal que le corresponde a ese centro de energía.
Y les nombro un tercer método, que es el más sencillo, y no nos complicamos la vida, que son las esencias vibracionales destinadas a cada chakra. Existen las esencias vibracionales en gotas, donde se ha puesto, ¿no es cierto?, por medio de medicina vibracional, se ha puesto allí la vibración correcta que corresponde a cada centro de energía. Esto existe en el mercado. Bueno, de hecho en la tienda del colegio tenemos ese juego, y simplemente si nosotros queremos trabajar el chakra raíz, ¿no es cierto?, y no quisiéramos hacer ni cromoterapia ni trabajo con mantras, simplemente la persona toma las gotitas de esta esencia del chakra raíz. Y esa esencia es un paquete vibracional, un paquete cuántico, que va a equilibrar ese centro de energía. Entonces, les vuelvo a subrayar los 3 métodos sugeridos. Hay muchos más. Esto lo estudiamos en profundidad en las carreras o en los cursos específicos que hay en el colegio. Pueden ocupar cromoterapia, terapia por luz y color, para influenciar y equilibrar un centro de energía. Pueden ocupar el mantra o sonido que por resonancia va a equilibrar ese chakra. Podrían también ocupar esencias vibracionales correspondientes a la vibración, ¿no es cierto?, que va a ser ingerida ese paquete cuántico y va a equilibrar ese centro de energía. ¿Ok? Bueno, este es un taller, no, por tiempo no puedo profundizar más, estoy dando un barniz de cómo podríamos ocupar la radiestesia como técnica de diagnóstico y el tratamiento de los chakras para, en este caso, tratar una cosa específica, un síntoma específico, que es un grado de insomnio, y poder lograr un sueño reparador para evitar o contrarrestar o controlar o definitivamente sanar síntomas tan graves como son los que hemos visto, ¿no es cierto?, el daño que se produce en el cerebro, las enfermedades que pueden producir un mal dormir en el sistema circulatorio, en el corazón, en el daño a los órganos, en subir de peso, en producir diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Fíjense que con estas terapias naturales que son aparentes simples, pero son medicina vibracional profunda, podemos colaborar o podemos complementar tratamientos médicos que esté siguiendo la persona, o simplemente, que es el ideal de la medicina natural, de las terapias naturales, es anticiparnos a que apenas hay un atisbo de que la persona no está durmiendo profundamente, reparadoramente, empezar, ¿no es cierto?, a influenciar con estas técnicas para lograr el equilibrio y la sanación. ¿Vale? Bueno, hasta aquí yo dejaría esto en este nivel de taller, y ahora entonces vamos a abrir un tiempo de preguntas si ustedes las tuvieran. A lo mejor les quedaron por allí algunas dudas o algunas preguntas. Es el tiempo, si ustedes gustan, de hacerlas. Si necesitan, ustedes mismas abren el micrófono. Carola, ¿puedes abrir tu micrófono allí? Ya, profesor, buenas tardes. Sí, pero quiero verte, Mire, quiero verte, por favor, porque veo una mano y una oscuridad nomás. Abre tu camarita, por favor. Ya. Ahí sí, ya. Excelente, Carola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Quería hacer la siguiente consulta respecto a la activación del mantra. Según el dibujo que usted mostró ahí en pantalla, todos tenían, digamos, su palabra, digamos, para sonar, pero Claro. hay una parte que decía silencio, que es Sí. la parte del, Sí, del último, digamos. claro, Entonces, ahí en esa parte. el séptimo Y en chakra. ese caso, ¿cómo es el séptimo? ¿Cómo podría uno ahí
generar el mantra, no sé si me explico. Sí. Mira, aquí hay algunas variantes, ¿eh? Hay otras líneas de trabajo con el sonido de los mantras o, los mantras de los centros de energía que tienen un mantra ahí. En este caso es silencio. Entonces, ¿cómo se trabaja si fuera el silencio? La persona está tendida con sus ojos cerrados y si tuviera que trabajar el séptimo chakra mediante el silencio, tiene que hacerse consciente del silencio en esa zona. Puede imaginar el silencio en esa zona. A lo mejor a mí me llega en este momento una visión como de oscuridad suave de la noche con luna, por ejemplo. Esa sensación de silencio. Al colocar esa vibración sobre, e intencionando que lo está haciendo sobre ese chakra, ahí está vibrando, también está influenciando en la vibración ideal del séptimo chakra. Así se trabaja. Okay. No sé si Muchas me gracias. expliqué. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, lo entendí. Perfecto. Sí, lo entendí. Muchas gracias. De nada, pues. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Ale? acá Ale. Ale. Sí, Sí, dale. hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Alejandra, pero primero que nada agradecerle por su taller, curso, por disponer su tiempo para poder enseñar y muy claro, por cierto. Mi consulta es la siguiente, para usar la terapia de luz. Hablaba de unas luces, yo no sé, esas luces se adquieren o uno las puede, digamos, hacer con algún color de... ¿Cómo es que puedo adquirir esa terapia, digamos, la herramienta para poder usar esa terapia? Sí, Porque yo personalmente no la había escuchado. sí, mira. Eh, Hay un curso de cromoterapia que puedes tomar si quieres profundizar, ¿ya? Eh, pero básicamente la cromoterapia se trabaja ocupando el color y la luz, en este caso sobre los centros de energía. ¿Cómo se pueden hacer? Este aparato que tú ves aquí se llama bastón Atlante. Es cosa de googlear. Por ejemplo, pueden meterte a Amazon o coloca en un buscador un bastón Atlante de cromoterapia y pues este es un instrumento. Mira, se trata de lo siguiente, es un tubo de metal que tiene un cuarzo aquí y si tú te fijas tienes ahí una ranurita donde se colocan unos filtros. Por ejemplo, si vas a trabajar, en este caso, el sexto chakra, coloca el color azul índigo, este que está aquí. Un filtro es como un plastiquito, ¿ya? Que se coloca ahí. Y entonces la luz da azul índigo, pero el cuarzo lo proyecta. ¿Ah? Ahora, hay toda una temática de los trabajos de cuarzo, ¿ah? Que el cuarzo aumenta, ¿no es cierto?, la información. Este es una forma, pero tú podrías hacerlo simplemente con una linterna y le pones, por ejemplo, un papel celofán adelante. Desde eso hasta otros instrumentos que hay, por ejemplo, hay unos aparatos que están las 7 luces, la persona está tendida sobre la camilla y las luces están sobre ella, están con sonido, con el mantra, etcétera. O sea, pero con una simple linterna y con un papel celofán ya puedes hacer la cromoterapia, ok. por ejemplo. Y ¿Ah? la idea es ver la luz, es ver el color de la luz. Esa es Claro, claro, la terapia, digamos. claro, se proyecta la Ya. luz sobre la zona del chakra, por delante y Ah, por detrás. Entonces, a lo mejor si tú estás ya. trabajando con una persona en tu consulta, la persona está tendida en la camilla y tú con la linternita encima, por delante, trabajas todos los chakras que vayas a trabajar, o uno, dos, tres, los que sean necesarios. Después se pone Ok. boca abajo Ya. y le irradias la parte posterior del chakra. ¿Entiendes? Ujú. Sí, me quedó Eso claro. puede Gracias. ocupar 15 minutos la irradiación, 10 minutos, según la gravedad. Si una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo, eh, puede irradiar, ¿no es cierto?, el chakra corona, no sé, media hora, por decirte, ¿no? O después del accidente vascular puede irradiarse todos los días, etcétera. ¿Mm? No puedo Ok, explayarme mucho en eso, pero esa es la idea. ¿Mm? claro. Igual, disculpe, antes que Sí, vi un gráfico también que pasó ahí, creo que fue el primer gráfico que ese usted lo podría enviar por correo para ese. tenerlo.
¿Cuál? ¿Ese? Sí, Este es para el trabajo con los chakras, con el péndulo. ¿Sí? sí. Sí, los puedo enviar. Pídamelo. Ay, Escriban. gracias. Escriban al correo matrículas colegioterapeutas.cl, matrículas @colegioterapeutas.cl. Pídanme lo que necesiten de los gráficos. Ahora, este gráfico lo más probable es que esté en internet. Hay cientos. Si ustedes se meten, por ejemplo, a una red social, ¿cómo se llama esta red social? Instagram, y colocan gráficos de radiestesia, van a encontrar cientos. Seguro que está este. ¿Ya? Porque este no es el único. Hay, Gracias. si tú quieres investigar más detalle, también lo hay. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Gracias. Gracias, profesor. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo y por tanta generosidad. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, buenas noches, chao. Gracias por tanto. Buenas noches, profe.